naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Una máxima que recordamos hoy en día en un aniversario más del natalicio del benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Una máxima que se tiene que aplicar hoy ante la situación que se vive en México en cuestión de seguridad, pero también en cuestión de críticas de algunos presidentes, como lo hace Nayib Bukele, quien responde a comentarios de redes sociales. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana de viernes 21 de marzo. Y sí, tal parece que la fecha nos cae como anillo al dedo. Pues resulta que el día de hoy, mis queridos amigos y amigas, es un aniversario más del natalicio del conocido como el Benemérito de las Américas, uno de los mejores presidentes en la historia de México y un líder de toda la América Latina en su momento. Su nombre ustedes ya lo conocen, Benito Juárez García, nacido en Guelatao, Oaxaca, hace ya muchos ayeres, 1806 para ser exactos, la fecha de nacimiento de Benito Juárez García. Benito Juárez se hizo mundialmente famoso por una frase que obviamente es muy arraigada dentro de los mexicanos y que ha tenido ciertas modificaciones. La frase, ya la dijimos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. O la conservación de los dientes. Ese es luego el significado que les damos los mexicanos. Y bueno, queridos amigos, esto pues viene mucho a colación por los comentarios que esbozó el día de ayer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto ante las comparaciones en redes sociales del sistema de seguridad en aquel país centroamericano con el sistema de seguridad en México. Y es que en México muchos personajes de la oposición, hoy en día de la oposición al gobierno en turno, han señalado que en México se tienen que aplicar las medidas que aplica Nayib Bukele en su país. ¿Por qué? Porque en El Salvador se han reducido mucho las cuestiones delincuenciales, ya no hay homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente que a estas personas que piden, claman por aquellas medidas, se les olvidan datos muy contundentes. Vamos a leer más o menos lo que dijo ayer Nayib Bukele sobre estas publicaciones. Y es que se hizo un comentario en redes sociales que dice así: ¿quién sería tan sonso? Aquí no cabría esa palabra, pero bueno, como para comparar las medidas de seguridad de México con las de El Salvador. Esto, pues obviamente el comentario no va en contra de Bukele, sino va en contra de la oposición en México. Gente como Javier Lozano, Lili Telles y Alito Moreno. Bueno, no se pueden aplicar, son inviables, y ahorita les explicaré por qué. México es casi 100 veces más grande en territorio que el país que gobierna Bukele, el territorio que gobierna Bukele, y también México tiene mucha más población. México tiene 130 millones de habitantes y el país centroamericano tiene solamente 6 millones de habitantes. Y es que las diferencias tanto poblacionales como en territorio, efectivamente son un factor importante para la inviabilidad de las medidas de Bukele aplicarlas en México. También porque el sistema político es diferente. Por ejemplo, hace algún tiempo Nayib Bukele modificó la constitución para poder ser reelecto como presidente por varios periodos, y en México, como ustedes saben, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluso ha acabado con la reelección de senadores, diputados y presidentes municipales. En México la reelección presidencial no está permitida. Entonces no es lo mismo. El sistema político no es igual. Pero bueno, no solamente en cuestión de sistema político. Lo que influye aquí mucho también es la cuestión de los números, la cuestión del territorio, la cuestión de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Ante este comentario, Bukele pues ya se sintió aludido y responde lo siguiente: he visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso,
28 de los estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador. En este caso, quiero pues obviamente corregir esta situación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se tiene esta población similar, porque El Salvador actualmente tiene 6.3 millones de habitantes y tan solo 4 estados mexicanos tienen un poquito más. Esos estados, dos de ellos son más pequeños territorialmente que El Salvador, pero prácticamente cuatriplican, quintuplican la población. Y por el otro lado, otros dos son el territorio más grande que El Salvador. Entonces aquí ya empieza la cuestión territorial y poblacional. Otro factor muy importante es que los grupos delincuenciales que enfrentó Bukele, pues eran pandillas que no tenían las grandes armas, y en caso contrario, en México, la delincuencia organizada posee un arsenal propio de cualquier ejército. Hay que decirlo, están armados hasta los dientes. Por ejemplo, mis queridos amigos, tenemos esta pues tabla en donde podemos demostrarles pues con datos esta situación. Nada más en cuatro municipios de México, la población es superior al total de la población de El Salvador. Y esta es datos del INEGI del año 2020. Hay que actualizarla cada 10 años, recordemos. Por ejemplo, el Estado de México es el estado más poblado del país y cuenta con 16 millones de habitantes. Es decir, 4 veces más que El Salvador, que tiene 6. Poquito menos de 4 veces. La Ciudad de México, ese pequeño pedacito, está habitado por 9.200.000 habitantes. Y el tercer estado más poblado del país es Jalisco con 8 millones. Tres estados ya tienen más población que El Salvador. Y, por ejemplo, Jalisco es uno de los estados más violentos del país. Ahora, vayámoslo a un nivel más pequeño, los municipios. El municipio de Tijuana es el municipio más poblado en México y tiene una población de un poco menos de 2 millones de habitantes, 1.922.000. Esto a 2020, hoy a lo mejor ya está rayando los 2 millones, pero también, por ejemplo, encontramos el municipio de Iztapalapa con 1.800.000, Guanajuato 1.700.000 y Puebla 1.600.000. Si sumamos estos municipios, estos 4 municipios, más o menos ya tenemos la misma población de El Salvador en tan solo 4 municipios, de los más de 4.000 municipios que hay en este país. Eso ya es un factor muy importante. Otro factor, obviamente muy importante, pues que se señala acá, dice, ¿por qué entonces no pueden resolver el tema de seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país de 130 millones de habitantes? Recordemos que los recursos en México tienen que ser repartidos para garantizar las necesidades básicas de esos 30 millones de habitantes. Necesidades como educación, salud, seguridad pública, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también hay que recordarle a Nayib Bukele, por si no lo sabe, que en México existen empresarios amigos suyos, como Ricardo Salinas, que no paga sus impuestos y por ende, ante esta situación es más complicado pues que se invierta el recurso. Ahora, dice, hay que resolver el problema de inseguridad estado por estado. El problema es que la delincuencia organizada en México no se encuentra encapsulada en un estado, sino que está en varios estados. Entonces, si tú empiezas una campaña de seguridad masiva en un estado determinado, pues estos grupos de la delincuencia organizada vas a aplicar un efecto cucaracha. Vas a pegar en el nido de las cucarachas y las cucarachas se van a expandir, se van a salir de control y se van a ir a los demás estados, incrementando los actos de delincuencia. Y cuando tú te enfoques ya en el estado en donde se fue la cucaracha, pues en los otros estados van a haber de nuevo grupos delincuenciales. No se puede segmentar por el tamaño de país que tenemos. A ver, vamos a dejarlo más claro. Tenemos más datos, por ejemplo, los 10 estados más poblados de México, para que vean más o menos cómo está la comparativa. Aquí tenemos, por ejemplo, la situación de el Estado de México, como dijimos, con 16 millones de habitantes, la Ciudad de México con 9, superando a El Salvador, 8 millones en Jalisco, 8 millones en Veracruz, 6 millones 100 mil, un poquito abajo de El Salvador, Guanajuato, que es uno de los estados más violentos del país, Puebla con 6 millones 583 mil habitantes. Tan solo ahí ya hay más población que en todo El Salvador.
Ahora, vuelvo, nuestro sistema de gobierno es diferente, pero también nuestro sistema judicial, nuestro poder judicial. En El Salvador entran los delincuentes nada más por estar tatuados y los jueces pues no los liberan. En este caso, en México, recordemos que el poder judicial actúa muchas veces a favor de la delincuencia organizada y pues eso también es difícil para emprender una campaña exitosa en contra de la delincuencia. Otros datos, pues tenemos por acá, mis queridos amigos, la cuestión territorial, que les digo es un factor muy importante, pues obviamente para poder controlar estos grupos de la delincuencia organizada. Por ejemplo, vamos a hacer un análisis de los estados más grandes del país en comparación con El Salvador. El Salvador, como les dije anteriormente, tiene una extensión territorial de tan solo 21,000 kilómetros cuadrados. Parece mucho al decir 21,000, pero cuando menos 25 estados del país son más grandes territorialmente que El Salvador. Obviamente, como ya muchos ustedes saben, el estado más grande de México es Chihuahua, con una extensión territorial de 247,455 kilómetros cuadrados, 10 veces más grande que El Salvador. El siguiente estado, Sonora, Coahuila, los tres más grandes, Durango en el cuarto lugar. Incluso en el sur, Oaxaca, que es el quinto estado más grande de México, tiene una extensión territorial de 93,000 kilómetros y una población parecida a la de El Salvador, con 4 millones, un poquito menos que el total de la población salvadoreña. Jalisco, por ejemplo, tiene una extensión territorial de 80,000 kilómetros, es 4 veces más grande que El Salvador. Y pues obviamente sabemos del problema de seguridad que tiene aquel estado. Y si hacemos un análisis de toda esta lista, queridos amigos y amigas, tenemos que, por ejemplo, hasta el Estado de México, que es el estado 25 en extensión territorial, pues tiene 22,000 kilómetros cuadrados, cuando El Salvador solamente tiene 21,000 kilómetros. Así que por esta situación es más que notorio, más que obvio, que las medidas de seguridad que se aplican en El Salvador no son viables en México. Y no por una cuestión de egos, no por una cuestión de criticar al presidente de El Salvador. Cada quien es libre de aplicar las políticas que considere correctas en su estado, pero tampoco nos quieran venir a vender la idea de que El Salvador es una potencia, porque pues obviamente no es la misma situación ni geográfica, ni poblacional, ni geopolítica que enfrenta México con la que enfrenta El Salvador. Así que, recordando a Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y ayúdenos compartiendo este video. También los invitamos a suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden, yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy Cocinando la Noticia y nos vemos en el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.